Si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte si no lo estás. Personajes y música utilizados en este video no me pertenecen los créditos a sus respectivos autores. Pasado problemático capítulo 9. Revelaciones. Reinharé y Vegeto observaban seriamente al sujeto que volaba sobre ellos. Aquel tenía una sonrisa arrogante y eso llegó a molestar a Reinharé. Se supone que habías muerto, ¿cómo es que sigues con vida, Donna Seek? Ella le preguntó y el ángel caído aún con su arrogancia habló. Vaya, a pesar de casi matarlas decidieron llevarse bien con él, no pensé que fueses a caer tan bajo, Reinharé. Ella apretó los dientes tras la furia de verlo de nuevo. Responde, maldito. Ella seguía exigiendo una respuesta tras lo ocurrido con él. ¿Y ese quién es? La mujer que estaba detrás de la peli negra preguntó aún más aterrada por lo que estaba pasando. Es un loco que se supone debería estar muerto. Vegeto le respondió sin mucho interés, en cambio a la humana sí que le llegó a aterrar eso. ¿Crees que tienes derecho a saber eso? Seriamente le contestó mientras apretaba su puño con enojo. Te recuerdo que gracias a ti me pasó esto. Quitándose el sombrero que tenía dio a relucir su rostro. La mitad se había calcinado gracias a la explosión que recibió de lleno junto a Reinharé. Yo no morí, sobreviví a ese ataque que ese maldito dejó para que no pudiéramos escapar. Pero eso me trajo estas consecuencias, de no haber sido por... Se detuvo antes de decirle un nombre que parecía ser la clave del saber qué pasaba en realidad. ¿De no haber sido por quién? Ella le preguntó y solamente fue ignorada. Ya no importa, solo vine a matarte a ti y a ese sujeto. Señalando a Vegeto sonrió sádicamente, y eso le trajo un mal presagio a la dama y algo alterada le lanzó otra pregunta. ¿Qué has hecho con Kala Warner y Mitail? Ellas aún siguen con vida por el momento, pero no falta mucho para que sean devoradas por los demonios renegados. Empezando a soltar carcajadas se burlaba de ella quien apretó los puños con importancia por no poder ayudarlas en estos momentos. Los otros renegados empezaron a acorralar a las dos y para ella se empezaba a complicar esto. Oye, saco de huesos. Él le volteó a ver tras ser llamado de esa manera por Vegeto. ¿Me dirás quién fue el que te dio esta segunda oportunidad? Acercándose a él preguntó, pero lo que escuchó de Donna Seek le detuvo. ¿Quieres saber eso, 017? Con gran impresión abrió sus ojos de manera exorbitante. ¿Qué fue lo que dijiste? Volvió a cuestionar y el caído solo empezó a reír con más fuerza. Sé quién eres en realidad, sé tu pasado y qué fue lo que pasó con... No terminó de completar su oración tras recibir un fuerte golpe en su estómago que lo mandó lejos de ahí. Reinharé por otra parte logró escuchar lo que su viejo compañero dijo, trayendo consigo más curiosidad hacia Vegeto que tenía la mirada baja, dando un mal presagio en la dama que seguía siendo atacada por el par de renegados, causándole muchos problemas por poder proteger a la mujer. Vegeto dejó por un lado a Donna Seek y fue directo hacia Reinharé para ayudarla, creando su espada de energía y así acabando con los dos demonios, pulverizando sus cuerpos después de partir a la mitad a los dos. ¿Cómo lo hiciste? La mujer detrás de la peli negra preguntó, pero fue ignorada completamente. ¿Puedes borrarle la memoria? Él le preguntó y ella asintió no estando convencida. ¿Pero qué pasará cuando se dé cuenta que ya no tiene a su novio? Haz que se olvide de él también. Una respuesta demasiado rápida que sorprendió a la chica, sin otra opción dejó inconsciente a la dama afectada y pasó a borrarle todos los recuerdos de lo recién sucedido y de su pareja. ¿Y qué pasó con Donna Seek? Preguntó, pero no se le fue respondida su pregunta, solo vio como él se alejó volando sin decir nada a donde sea que el caído se haya estrellado. Ella se sorprendió al ver tal técnica del joven, trayendo más dudas sobre él. Por otra parte el caído se levantaba con dificultad luego de recibir semejante golpe. Al estar completamente de pie observó cierta dirección donde Vegeto iba acercándose. ¿Puede volar sin alas? Se preguntó el caído, pero no le pudo dar mucha importancia al recibir otro impacto indirecto del rubio tras aterrizar con brusquedad frente a él. Responde de una vez, ¿cómo sabes eso? Cuestionó tomándolo del cuello y apretándolo lentamente. Nunca te diré nada. Con falta de aire soltó una carcajada que provocó más enojo en él. Te lo advierto, tendrás el mismo destino que todos ellos, tarde o temprano. Con seriedad Vegeto le observó mientras él tenía una sonrisa descarada después de haberle dicho eso, provocándole más enojo, apretando con mucha fuerza su cuello rompiéndolo. De nada te sirvió sobrevivir, dijo, soltando el cuerpo de Donna Seek sin vida, observándolo con repudio.
Creando una pequeña esfera de energía, lo dejó caer sobre el cuerpo del caído, calcinando todo sin dejar rastro alguno. Luego de eso se retiró de ahí para ir con Reinharé, que tenía a la chica en sus brazos. No puedo sentir la energía de Kalawarner y Mitelt. Él dijo, y eso le dio una idea a Reinharé sobre lo que pasaba. Deben de estar dentro de una barrera mágica que oculta las presencias. ¿Cómo carajos vamos a saber en dónde están? Él preguntó luego de recibir una respuesta que para nada le ayudaba. Si mataste a Donna Seeg, la barrera no tardará en desaparecer. Justo lo dicho, tanto ella como él percibieron la energía de ellas, dándose cuenta que habían muchas más cerca de allí. Tú ve a dejarla a un hospital, yo me encargaré de ir por ellas. Con un asentimiento ella sacó sus alas y empezó a volar de ahí, siendo observada por Vegeto, que sin más también emprendió vuelo hacia donde el dúo de caídas estaban. El par de amigas despertaron de la inconsciencia, pudiendo notar que no estaban en su hogar, ni podían recordar qué fue lo que pasó. Solo pudieron sentir hostilidad y escalofríos a su alrededor, pudiendo sentir un olor desagradable. ¿Quién anda ahí? Kalawarner preguntó luego de escuchar ruidos extraños cerca de ellas. Creó una lanza de luz, pero al materializar su arma se deshizo al instante. Tanto ella como Mitelt se preguntaron qué pasaba. La rubia hizo lo mismo, teniendo el mismo resultado que su amiga. ¿Qué es lo que pasa? Mi magia no sirve, dijo Mitelt nerviosa. Su compañera estaba en ese mismo estado, pues sentían las olas demoníacas alrededor suyo y eso le preocupaba. Kail-chan, ¿qué hacemos? Con algo de temor la rubia cuestionó, posicionándose detrás de su amiga. Tratar de salir vivas de aquí, respondió poniéndose en guardia al ver que varios demonios rebeldes salían de las sombras con sus figuras amenazantes. En ese mismo instante los demonios rebeldes se lanzaron hacia ellas para poder comerlas, rodeando a las dos en el proceso. Con 4 demonios renegados era imposible poder hacer algo más, aún cuando su poder mágico era inútil en estos momentos. Sin suficiente experiencia en combates cuerpo a cuerpo, decidieron enfrentarlos con lo poco que sabían gracias a Vegeto. Los 4 se lanzaron y ellas procedieron a defenderse, pero se les complicaba gracias a las garras y dientes afilados de las criaturas, que no mostraban piedad alguna al atacarlas. Las dos tenían complicaciones, pero hacían todo lo posible para evitar ser comida de esos seres, aunque luego de que Mitelt recibiera un corte limpio en su espalda las cosas se pusieron difíciles para la peli azul. Mierda, la herida es grave, pensó Kalawarner viendo que la hemorragia en la espalda de su pequeña amiga era considerable. Jajaja. Eran las risas de los renegados al ver a las dos en el suelo incapaces de poder defenderse. El viejo tenía razón, esas dos son muy débiles. Uno dijo mientras se lamía los labios tras querer comerlas. ¿A quién le importa? Solo hay que comerlas, ya pasó mucho tiempo y él no vuelve. Otro de ellos dijo, y justo en ese instante se lograron percatar de algo. La barrera mágica ha desaparecido, aletó uno, y eso alteró al resto. Sin embargo, para el par de caídas lo que les generó fue confusión. ¿Barrera mágica?, se preguntó mentalmente la peli azul, no entendiendo lo que sucedía. Rápido, hay que comerlas cuanto antes. Justo en ese momento, un fuerte impacto se dio dentro de esa fábrica abandonada, levantando así una gran cortina de polvo por el estrago causado. Más demonios renegados, dijo aquel que entre la cortina de polvo se encontraba, dando a relucir su voz y trayendo consigo alivio y esperanza para las caídas. ¿Un humano?, se preguntó uno de los demonios rebeldes en el lugar. No importa, hay que comerlo antes de ese par de cuervos, dijo otro para posteriormente lanzarse hacia donde Vegeto se encontraba, llevándose la gran sorpresa de que ahí no había nadie. Eres una insignificante basura. A las espaldas del mismo esa voz resonó como susurro, por consiguiente fue partido a la mitad sin que los demás se dieran cuenta de lo sucedido. ¿Qué fue lo que exclamaron el resto de renegados? Y no solo ellos, Kalawarner, quien tenía a una Mitelt inconsciente, también se sorprendió al ver tal movimiento imperceptible. Con una sonrisa Vegeto alzó su mano derecha, extendiendo su brazo así, lanzando una ráfaga de aire que mandó a volar a los demonios, que terminaron estrellándose en la pared de ese solitario lugar. Con la punta de 3 de sus dedos creó mini esferas de energía que las lanzó hacia ellos, que al impactar provocó una explosión para dar como resultado la desaparición de los cuerpos de aquellas bestias. Rápidamente fue hacia donde el par de caídas estaban, preocupándose por la herida de la rubia. ¿Te encuentras bien, Kalawarner?, le observaba con preocupación, se podía ver las expresiones en su rostro que demostraban eso.
Yo sí, pero la herida de Mitelt es grave. Ella le respondió y Vegeto observaba la espalda de su amiga y se le ocurrió un método para poder detener el sangrado. Juntando sus dos manos con las palmas extendidas, creó un orbe de energía que puso en el lugar afectado. Al aplicarla, la herida de la mujer había cicatrizado, aún así el corte provocó que ella perdiera mucha sangre, por lo que ella había quedado inconsciente. ¿Dónde está Reinaré? Ella le cuestionó mientras observaba cómo él levantaba a su amiga para cargarla entre sus brazos. Ella fue al hospital a dejar a una chica que fue atacada por los demonios renegados. Por cierto, ¿tienes energía para poder volar? Él le respondió y de paso cuestionó a la mujer que asintió ante dicha pregunta. Perfecto, iremos con alguien que puede ayudar a Mitelt. Llévate a Mitelt y espérame afuera, verificaré el lugar. Ella asintió sin entender y salió del sitio tal y como se le ordenó junto a su amiga. Viendo que ella había salido por completo, Vegeto suspiró, volteando a ver hacia un lado donde había oscuridad pura mientras miraba ese sitio seriamente. Por otra parte, Reinaré había llegado al lugar, logrando percatarse que su amiga estaba afuera de una fábrica abandonada y entre sus brazos tenía a la pelirrubia. Kala Warner. Ella llamó y la peliazul volteó a ver a quien gritó su nombre, viendo que su amiga había llegado. Oh cielos, ¿eres tú Reinaré? ¿Te encuentras bien? Ella le preguntó mientras veía a su amiga descender de las alturas. Esa pregunta la tendría que hacer yo, y veo que no lo están. ¿En dónde está Vegeto-kun? Adentro, no sé por qué se quedó ahí. Respondió y eso le pareció extraño a la peli negra. Justo en ese momento Vegeto salía de aquella fábrica abandonada. Acercándose al par de caídas se le fue entregado el cuerpo inconsciente de Mitelt. Vendrás con nosotros Reinaré, iremos a curar las heridas de ella. La peli negra asintió y los tres fueron hacia ese lugar que solo Vegeto parecía conocer. Asia estaba en su cama recostada para así descansar del día agotador que tuvo tras la visita al club del ocultismo. Algo que destacaba era que se encontraba feliz, y la razón de ese estado de ánimo aún es desconocida. Sumergida en sus pensamientos recordaba lo sucedido hace ya horas en aquel club. Por otra parte, Vegeto junto al trío de caídas estaban llegando a un edificio no tan grande, aterrizando en el balcón de una habitación. Él iba a tocar la puerta de cristal que daba paso hacia el interior del inmueble, pero se detuvo al sentir una energía maligna que provocó su guardia al igual que las caídas. Vegeto pensó en atacar, pero decidió percibir bien quién era perteneciente de esa energía, llevándose una gran sorpresa. Acercándose tocaría la puerta logrando llamar la atención en la persona dentro de la habitación. La puerta se abrió poco a poco dejando ver una cabellera rubia femenina, dando vista de que era Asia. Reinaré y Kala Warner se sorprendieron al ver a aquella monja que intentaron matar en el pasado, no pensando que ella sería la que ayudaría en curar las heridas de Mitelt. Vegeto-san. Ella pronunció el nombre del rubio que aún mantenía esa expresión de sorpresa al igual que el dúo de caídas. Ella no recibió respuesta de su amigo luego de volver a preguntar su nombre, causándole intriga a la monja. ¿Qué sucede Vegeto-san? ¿Por qué siento una energía maligna en ti? Él preguntó y eso logró exaltar y provocar nervios en Asia. Bueno, pasaron muchas cosas. Respondió nerviosa, desviando la mirada hacia las caídas, dándose cuenta de la presencia de ellas, llevándose una sorpresa al verlas de nuevo, pero pudo entender que acompañaban a Vegeto además de ver el estado de la peli azul. ¿Qué les pasó? Acercándose a ellas preguntó y eso sacó del trance a las dos. ¿Puedes curar a Mitelt? Vegeto se acercó a ella mientras le hacía esa pregunta. Asia por otra parte observaba a la rubia con coletas, así pudiendo saber el estado grave en el que ella se encontraba. Vayamos adentro para que la recueste en la cama y poder curarla. Asia sugirió y todos estuvieron de acuerdo con eso. Adentrándose al interior de la habitación haciendo lo antes dicho. Luego Asia usa su poder curativo, sanando el corte de Mitelt dejando a Reinaré y Kala Warner con un leve asombro por lo efectivo que era. Hay que dejarla descansar, parece que perdió mucha sangre por la hemorragia. Vamos a la sala, ¿quieren que prepare algo de té? Los tres asintieron y siguieron a la rubia. Mientras Asia estaba preparando el té, los demás estaban en silencio en la sala, tratando de analizar lo sucedido. ¿Quién habrá sido el que ayudó a Don Aseek antes de morir? Reinaré se preguntó eso, dándole curiosidad a la peli azul que no sabía nada. ¿Don Aseek? ¿Que no se supone que estaba muerto? Cuestionó, sin entender cómo y el por qué decidió atacarlas a ellas. No lo sé, pero esta vez ya no podrá resucitar.
Reinaré le respondió y con eso la peli azul observó a Vegeto que estaba demasiado sumido en sus pensamientos. Ustedes vivirán conmigo a partir de ahora. Vegeto les dijo, generando una gran sorpresa en ellas que no se esperaban eso. ¿Por qué viviremos contigo? Preguntó Reinaré sin entender el porqué de esa aclaración. ¿Acaso no es obvio? Dejarlas a ustedes tres solas de nuevo podría traer otro problema, por suerte ese idiota no pensó bien las cosas y por eso están a salvo. Respondió en un tono serio que mostró algo de molestia. Además, el lugar donde ustedes vivían fue destruido por los ataques de esos locos. ¿Creen que es buena idea volver allí? Con esa pregunta dejó las dudas en ellas dos, pues ciertamente lo que decía Vegeto era verdad. Si es así, nos tendríamos que ir hacia el centro del territorio de Rías Gremory. ¿No es más peligroso estando allí? Reinaré preguntó pensando en que habría más problemas entrando allí. Ahí está la primera ventaja. Respondió generando más confusión en ellas. No entiendo, ¿a qué ventaja te refieres? Preguntó Kala Warner sin entender nada del tema. Verán, en el centro de Pua la seguridad está regida solo por ella y su grupo, considerando que no son muchos y que están ubicados en distintos puntos no será sencillo que las vean. Además, el lugar en el que vivo no tiene ninguno de ellos cerca por el momento, así que será sencillo mantenerlas allí por un buen tiempo. Respondió y ahora sí que ellas parecieron entender bien a lo que él se refería, aunque aún quedaba un problema que no tomaron en cuenta. ¿Y qué pasará con el lugar en donde estábamos? Eso llamará mucho la atención de Rías Gremory al ver ese lugar destruido de la nada. Reinaré preguntó encontrando otro problema. No hay problema con eso, Azazel ya está enterado de todo, y por eso es que no quiero que vuelvan allí. Vegeto explicó y eso aclaró la otra duda que ellas tenían por no volver a su anterior hogar. En ese momento así había salido de la cocina con una bandeja que contenía las tazas y la jarra de té. Perdón por la demora, no encontraba el té. Con nerviosismo explicó mientras colocaba las cosas en la mesa que ahí se encontraba. Lo siguiente que hizo fue servir la bebida en cada taza y que cada uno se pudiera relajar. Por cierto, Asia. Vegeto le llamó y ella volteó a verle curiosa mientras dejaba su taza en la mesa. Siento una energía muy distinta a la que naturalmente tienes, ¿qué fue lo que sucedió? Esa pregunta que provocó el nerviosismo en Asia y la curiosidad en las caídas se dio a relucir. Bueno, no sé cómo explicarte. Con algo de tartamudeo dijo eso que aumentó el interés en las dos mujeres que estaban sentadas frente suyo. Cabe resaltar que Vegeto ya tenía la suposición sobre el por qué ella tenía esa energía, pero quería asegurar ese punto escuchando la verdad por medio de su amiga. Además, se dio cuenta de que su plan podría de vivir con las caídas se podría complicar un poco. Pues me volví un demonio recientemente y es por eso que sienten esa energía. Al fin reveló, si bien eso hubiera provocado de nuevo la guardia en las caídas, no lo hicieron, pues sabían que así aparte de ser una buena persona, no sabía cómo pelear. Me he unido recientemente al grupo de Rías Gremory. Con esa otra aclaración sí que pareció preocupar a las caídas, que miraron desde su reojo a Vegeto que estaba serio. Ahí fue donde la suposición de Vegeto se había confirmado, pues recordó que ella iba hacia la academia ese mismo día. Así que al fin lo consiguió. Vegeto pensó, sabía muy bien que la pelirroja iba a hacer más de algo para tener a Asia en su séquito y eso le molestaba un poco. Soltó un suspiro de resignación tras saber la verdad y sabía que no había nada por hacer, pero sí que sabía que podía confiar en que ella no diría nada sobre esto. Fin del capítulo.